Hola, muy buenas. Os voy a explicar cómo planifico los tránsitos espaciales de la Estación Internacional, la China, etcétera. Entonces, lo primero que hacemos es buscar en Google Transit Finder, la primera coincidencia, Transit Finder, la abrimos y nos aparece esta pantallita. Le damos aquí, le damos a autodetectar, que yo ya lo tengo puesto para que nos coja nuestra posición. Aquí metemos el rango de fechas, que normalmente suele meter un mes en el que quieres que te haga la búsqueda, y metemos un rango de distancia a nuestro alrededor en el que queremos buscar. Entonces yo por defecto viene 80, me parece bien, 80 kilómetros, le digo calcular y me aparecen todo este tipo de tránsitos. Entonces, bueno, la Tianjin, que es la estación china, y tenemos aquí la Estación Espacial Internacional, la IS. Entonces yo lo que hago, lo primero de todo, es buscar basándome en el tamaño y en la distancia. Me interesan tránsitos espaciales relativamente grandes, porque si son muy pequeños no voy a poder apreciarlos en fotografía y que no estén muy lejos. Entonces, bueno, yo bajo mi experiencia, los tránsitos espaciales de la estación china siempre me merecen la pena cuando son tamaños angulares, que aquí tenemos el tamaño angular que nos lo está dando, de 8,21, pues a mí me merece la pena cuando son superiores al tamaño angular de 5 o de 6. Entonces el tamaño máximo que puede alcanzar ronda creo que los 9, entonces bueno, si es 6, 7, pues es un tamaño que merece la pena. En este caso 8,21 sería un tamaño bastante interesante. Y si nos fuéramos en el caso de la estación internacional, el tamaño angular yo normalmente solo me merece la pena el desplazamiento si estoy con tamaños superiores a 30 más o menos. El tamaño máximo que puede alcanzar ronda los 62, una cosa así. Yo lo más grande que la fotografía es con 60, pero bueno, 41 ya es un tamaño con el que podríamos fotografiarlo. Más datos que nos está dando, aquí vemos por ejemplo que el tránsito aparece oscuro y sin embargo en este el tránsito aparece como brillante. Esto lo que nos quiere decir es si la estación va a aparecer como una sombra contra luz o si le está dando la luz, que por ejemplo de noche, pues según el caso, habrá veces según cómo esté el sol, puede verse brillante o puede ya el sol haberse ocultado demasiado y entonces verse oscura, que bueno, pues nos puede interesar a la hora de componer. Entonces bueno, elegimos el tránsito que nos interese, por ejemplo este primero de la estación china, que hemos dicho que tiene un tamaño considerable, 8,21, le decimos que nos lo muestre en el mapa y nos aparece esta línea gorda. La línea gorda podemos posicionarnos en cualquier punto de ella, cuanto más estemos en el centro, más centrado nos aparecerá el tránsito y a medida que nos acerquemos a los extremos superior o inferior, ese tránsito lo iremos desplazando en el Sol, o en el Sol o a la Luna, en otro caso, hacia un lado o hacia otro. Entonces, bueno, el punto que nos marca por defecto es el más próximo a nuestra posición, pero nosotros podemos elegir cualquier otro punto clicando en él que nos interese porque tenemos mejor aparcamiento, por lo que sea. Podemos elegir este. Una vez que lo clicamos, se nos recalculan todos los datos de la hora exacta, que sí que puede variar de un punto a otro. Lo que es el tiempo de duración del tránsito, en principio va a ser el mismo de un lado a otro, pero nos podría cambiar el momento exacto en el que se dispara, por ejemplo. En este caso nos está diciendo los tránsitos son muy rápidos. Este es de 0,66 segundos, es decir, un poquito más de medio segundo va a tardar en atravesar el Sol. Los tránsitos son todos muy rápidos. Yo no sé si a lo mejor el tránsito más lento que se puede hacer es algo superior a un segundo, no sé si en algún caso puede llegar a 2 segundos, pero bueno, son siempre tránsitos rápidos. Yo para mí un tránsito superior a un segundo lo considero un tránsito relativamente lento y tranquilo, y los tránsitos inferiores a un segundo pues son tránsitos más rápidos. Como regla general, esto está también directamente relacionado con el tamaño. Cuanto más grande es el tránsito, quiere decir que la estación que estemos fotografiando está más próxima a nosotros, más próxima a la Tierra, por lo tanto va a pasar más rápido porque está muy cerca, y cuanto más alejada está, más pequeña la veremos y por tanto tardará más en atravesar. Como está más pequeña, pues vamos a tener más tiempo para atravesar. Con lo cual, pues eso, siempre que queramos un tránsito lo más grande posible, vamos a tener poco tiempo para hacerlo, vamos a tener que tener mucha precisión. Aquí nos está diciendo la hora del disparo con una precisión tremenda, nos está diciendo a las 16,22 minutos, 45 segundos con 11 centésimas. Entonces, para llegar a este nivel de precisión es muy interesante utilizar aplicaciones tipo reloj atómico, porque muchas veces el reloj del móvil o el reloj de pulsera puede llegar a tener 1 o 2 segundos de desfase, y si disparamos con mucha precisión, pues podemos perdernoslo. Entonces sí es interesante utilizar una aplicación de reloj atómico. Este es un truco que se lo escuché a mi amigo Quique Bustos, que me pareció una idea formidable porque yo en su día no había caído con este desfase que tienen los móviles, y sí que te ayuda a ajustar mucho la
la precisión. Y básicamente poco más, pues es colocarte en el punto que has calculado, el que más te interese dentro de esa línea y tener preparado para disparar un poco antes. Tener en cuenta que si disparáis un poco antes, calcular un poco lo que tardáis en llenar el buffer de vuestra cámara para que no se llene el buffer justo antes. Si empiezas a disparar 10 segundos antes y tu buffer lo colapsas en 5 segundos, pues cuando estés realizando el tránsito espacial realmente vas a tener el buffer colapsado, va a empezar a disparar la cámara más lento y te lo vas a perder. Entonces sí es interesante hacer pruebas previamente para poder capturarlo. Y básicamente eso es todo. Luego ya, pues eso, pues utilizar filtros ND si estamos disparando al sol, calcular las velocidades de exposición, pues ya esas cosas normales. Esto básicamente sería la planificación. Así que nada, espero que os hayan resultado útiles los consejos. Un saludo y buenas fotos.